¿Cómo está? Inicia la agenda abierta de Telesur. Hoy vamos a seguir revisando cómo avanza la situación sociopolítica en Venezuela. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguraba que el Consejo de Seguridad de la ONU no iba a aprobar la resolución propuesta por Estados Unidos dirigida a permitir una intervención militar en este país suramericano. En paralelo, el canciller Jorge Arreaza sostuvo otro encuentro con el secretario general Antonio Guterres, eso fue la víspera, con quien estrechó vínculos de cooperación. Y el presidente Maduro presentaba la marca país encaminada a desmontar la campaña mediática que alimenta ese bloqueo económico contra Venezuela. Usted se preguntará qué hay para hoy en la nación. Una gran movilización de jóvenes en su día en apoyo a la soberanía y la paz. En redes le estamos consultando esto. Venezuela conserva un respaldo mayoritario de Naciones Unidas, o sea, la ONU, frente a los planes intervencionistas que fomenta Estados Unidos. ¿Por qué? Hay tres opciones. La ONU exige respeto y paz, no confían en Trump, es la segunda opción, y la tercera, Estados Unidos tiene la razón. Usted marca la que usted considere que sea la más atinada. En medio de una alta tasa de inflación en la Argentina y la depreciación del peso frente al dólar, el FMI audita el cumplimiento del programa económico que mantiene con el gobierno de Macri y decidir si se habilita un nuevo desembolso del préstamo de casi 57.000 millones de dólares. Ese es nuestro segundo tema, por eso hay una pregunta colgada: ¿cómo marcha la aplicación de políticas de recortes presupuestarios puesta como condición para facilitar este nuevo desembolso? Lo vamos a analizar en un contexto electoral, porque no olvidemos que para octubre hay pautados comicios presidenciales y legislativos en esa nación suramericana. Y lo que hoy sucede en el plano económico, evidentemente, va a tener un reflejo en urnas. Por ello, en redes también le consultamos esto. En pleno año electoral, Mauricio Macri sigue endeudando a la Argentina con ayudas del FMI, préstamos del FMI. ¿Cuál podría ser la reacción popular en las urnas? Es la pregunta que ponemos sobre el tapete. 1. ¿El pueblo aguantará la deuda? 2. ¿Macri saldrá vencedor? 3. ¿Será el fin de la era Macri? Seleccione la que usted considere que es la más conveniente. Comienza la agenda abierta. Acompáñenos por nuestras redes sociales, @Telesur, agenda_A. En Instagram tenemos @agendaabierta. Ya iniciamos. Tenemos información de último minuto desde España. Empezó el juicio de los líderes independentistas catalanes, como titula el portal La Vanguardia. Cataluña sigue el juicio del proceso en directo. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo juzgará a los 12 líderes independentistas del denominado proceso en Cataluña. Un juicio que va a durar meses con el objetivo de que esté visto para sentencia antes de las elecciones municipales del 26 de mayo. 9 de ellos se encuentran en prisión preventiva, acusados del delito de rebelión, mientras que a 3 de ellos en libertad provisional se les atribuyen delitos de malversación de caudales públicos y desobediencia. En el último minuto, bueno, pues estaba hablando más temprano el abogado Jordi Pina, quien representa a los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, a Jordi Sánchez también. La Fiscalía solicita 16 años de prisión para los 2 primeros por rebelión agravada con malversación y 17 años de detención para el segundo únicamente por rebelión. Avanzamos. Este lunes se desarrolla una sesión ampliada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en donde, entre otros temas, se debatió la crisis política en Venezuela. Sobre la mesa están 2 propuestas de resolución. De un lado, Estados Unidos busca que el Consejo de Seguridad exprese su pleno apoyo a la Asamblea Nacional y al opositor Juan Guaidó como presidente autoproclamado de Venezuela. En su resolución, entre los objetivos que intentan justificar una intervención militar están la situación humanitaria, entre comillas, también entrecomillado, intentos de bloquear la ayuda humanitaria, millones de migrantes y refugiados, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos y por ello la Casa Blanca insta a adoptar las medidas necesarias. El borrador de la resolución pide el inicio inmediato de un proceso político que conduzca a elecciones presidenciales libres, justas y creíbles. Todo esto que le acabo de decir, evidentemente, entrecomillado. Por otro lado, el gobierno ruso
presenta una resolución que busca encontrar un consenso pacífico en la negociación entre gobierno y oposición de Venezuela. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguraba que el Consejo de Seguridad de la ONU no va a aprobar la resolución propuesta por Estados Unidos sobre Venezuela. Se lo estaba comentando también en el titular, ya que esta está dirigida a cubrir los planes de intervención militar en el país suramericano. Para su aprobación, una resolución del Consejo de Seguridad necesita 9 votos a favor y ningún voto en contra de los 5 miembros permanentes, que son Reino Unido, Estados Unidos, Rusia, Francia y China. Frente a la disyuntiva, también en la tarde de ayer, el canciller venezolano Jorge Arreaza se reunió con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también lo veíamos en titular, para ratificar su compromiso con la paz y la no intervención. Comenzamos entonces a revisar portales. ¿Qué dice RT? Cita justamente las palabras de Lavrov. El Consejo de Seguridad de la ONU nunca aprobará una resolución sobre la intervención militar en Venezuela. Así lo afirmaba Lavrov. El proyecto de resolución estadounidense busca encubrir con la entrega de ayuda humanitaria las provocaciones que se están planificando como medio para desestabilizar la situación en Venezuela, incluso obtener un pretexto para una intervención militar directa. El Consejo de Seguridad nunca tomará una decisión de este tipo, como entienden, aquí cierro las comillas, lo aseguraba el alto diplomático ruso en una conferencia de prensa conjunta con su homólogo finlandés. Según el canciller ruso, Estados Unidos ha perdido toda la vergüenza con sus acciones hacia el país latinoamericano. Avanzamos, Sputnik, muy familiar a RT, Rusia. La intervención militar en Venezuela desestabilizaría toda la región, dice este titular. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, en este caso es el apellido, agregó que la única duda es si están dispuestos a ello Estados Unidos y algunos de sus aliados que siguen viendo la presión, la injerencia, el chantaje y las sanciones a través de distintos instrumentos, entre ellos el Consejo de Seguridad de la ONU como única vía. El diplomático aún dijo que los eventos recientes en Montevideo, Uruguay, la creación de 2 formatos, usted lo recordará, que no son completamente idénticos en términos de responsabilidad, sirven de plataformas para un diálogo entre el gobierno y la oposición. Es, a nuestro parecer, un avance importante, decía esta figura. Vamos a ver qué dice Prensa Latina. Contraloría General Venezolana inicia auditoría patrimonial a Guaidó. ¿De qué va esto? Bueno, de acuerdo con el ente, la medida surge en respuesta a que el diputado Juan Guaidó ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada patrimonial y recibió dinero proveniente de instancias nacionales e internacionales sin justificación. Amoroso, que es el representante de esta entidad en Venezuela, recordaba que el artículo 105 de la Contraloría General de la República y el sistema de control fiscal establece imponer la sanción de inhabilitación del ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años a los servidores y servidoras que cometan irregularidades. Eso está entonces ahí como asignatura pendiente. ¿Qué trae el Correo del Orinoco? Juventud Revolucionaria celebrará su día con marcha en Caracas. Con motivo del Día de la Juventud, los representantes de este sector poblacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, organizan una marcha en Caracas para este martes 12 de febrero, el Día de la Juventud. El coordinador nacional de la Juventud del Partido Revolucionario, Pedro Infante, también invitó a los jóvenes a que se incorporen a la recolección de firmas que se realiza en la Plaza Bolívar contra el intervencionismo de Estados Unidos. Por último, ¿qué dice nuestra casa de noticias? Telesur. Venezuela usa estrategia marca país contra la guerra mediática. También se lo comentábamos al inicio. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, hizo el lanzamiento de la estrategia marca país Venezuela abierta al futuro, con la que espera potenciar el turismo y que salga a la luz la verdad sobre el país que ha sido atacada por la guerra mediática. Buena parte de la guerra mediática a la que es sometida Venezuela en el mundo, dice el presidente Maduro, tiene como objetivo que nadie se acerque a Venezuela, que nadie venga a invertir, siendo Venezuela el mejor país del mundo para las inversiones, así lo expresaba el mandatario. Habiendo hecho este repaso por Prensa Digital, le invito a ver lo que comentaba el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sobre la propuesta de resolución de Estados Unidos en relación con Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Bruno Rodríguez decía esto: si no se aprobara, dirán que se intentó. Si se aprobara, que se incumplió. Luego vendría un corredor humanitario bajo protección internacional. La obligación de proteger
proteger y el uso de todas las medidas necesarias. Así empezaron las últimas guerras imperialistas. Tenemos muchísimo material entonces para someter a análisis con Ángel Rodríguez, integrante del Parlasur, que nos acompaña hoy en nuestro estudio de Caracas, Venezuela. ¿Cómo está, Ángel? Buenos días, vale. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Ya vemos cómo Venezuela sigue librando su batalla tanto en el plano internacional como en propia tierra venezolana. Veíamos, por ejemplo, cómo se reunían la víspera el canciller Jorge Arreaza con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Es el segundo encuentro en lo que va de año y le ratifica el secretario general del organismo multilateral su respaldo a la paz y la soberanía en Venezuela. Sí, yo creo que eso es un indicativo importante, Rey, de que las acciones guerreristas de Estados Unidos cada día están más aisladas. No se consigue en ninguna parte consenso real de ninguna institución internacional ni regional que le permita acceder a ese evento que perturbaría, como lo dice Sputnik, como tú lo acabas de nombrar, toda la región, todo el continente. Estados Unidos no ha logrado consenso en la OEA, no logró consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU, no logró consenso en su propio Congreso como país, que aunque es algo local de Estados Unidos, tiene repercusiones geopolíticas importantes, porque el Congreso le da la aprobación al Ejecutivo de accionar en esa dirección. Revisábamos ayer justamente una reacción de un congresista, de un senador estadounidense. Sí. Se dirigía directamente al diputado Juan Guaidó y le decía, no, pero ya va, el tema de la intervención, de la presunta intervención, en todo caso tendría que ser aprobada por el Congreso estadounidense. Correcto. Y no está sobre la mesa. Sí, y la Asamblea General de la ONU reconoce la legitimidad del presidente Nicolás Maduro. Es importante lo que ocurrió ayer porque de una u otra manera eso quiere decir que esa instancia internacional está hoy jugando a la paz y no va a autorizar ningún evento contra ningún país que permita que Estados Unidos genere un proceso de guerra, de confrontación, de asesinato, de crímenes, como lo ha venido haciendo en otras regiones. Inclusive hay organizaciones regionales como la Asociación de África Meridional, que tiene en su seno como 15, 16 países que han apoyado la paz y la no injerencia en Venezuela. El CARICOM, un factor importante también en este continente, en las islas del Caribe, que también está a favor de que no haya injerencia en Venezuela y que nosotros, los venezolanos, logremos un consenso en paz, en tranquilidad, sin una confrontación interna. Y ha venido sucediendo en la mayoría de los países no alineados, está con la paz y la no injerencia. También hay un aspecto importante, Rey, que viene sucediendo, que es que los países que están pidiendo elecciones, por ejemplo, Perú, no está de acuerdo con una injerencia militar. Lo ha dicho su canciller. O sea que digamos que hay un aislamiento profundo de la intencionalidad de Estados Unidos de lograr una acción. O sea que esos países que presuntamente se están plegando, digamos, al Grupo de Lima, al autodenominado Grupo de Lima, no es que estén 100% de acuerdo con lo que plantea Estados Unidos. Correcto. No, porque ellos saben las consecuencias, las implicaciones que tendría una confrontación militar en el continente, la solidaridad internacional que se desarrollaría en la región, el resquebrajamiento del orden democrático. Del orden democrático en el país tendría unas repercusiones importantes también porque ese movimiento popular, esos movimientos sociales que han visto cómo Venezuela ha invertido en las necesidades de su población, han visto cómo la salud, cómo la educación, cómo han crecido las universidades, cómo se han desarrollado el plan de vivienda que llega casi a 2.500.000 viviendas. Todo ese proceso de tener presupuestos donde el 70% del presupuesto de la nación venezolana va dirigido a las necesidades de su población. Todo eso lo ha visto en plena guerra económica. En plena guerra económica, todo eso lo ha visto la comunidad internacional, principalmente la latinoamericana, y eso originaría una potencial solidaridad a favor de Venezuela que resquebrajaría el mando de esas oligarquías en sus países.
le voltearía la tortilla en ese proceso de confrontación y de solidaridad interna y en el continente que se va a producir contra Venezuela. Lo que el aislamiento de Estados Unidos no quiere decir que no haya otros caminos como generar la confrontación contra Venezuela. ¿Dónde se está librando la mayor parte de esta batalla por la soberanía de Venezuela en este minuto? Mira, en las redes sociales, en el área comunicacional es importante, porque es lo que le ha permitido a Estados Unidos en otros momentos invadir otros países, con una justificación en Irak de armas químicas. Después sale un vocero diciendo que no, que se equivocaron, pero después que habían 1 millón de muertos. En Libia era que Gaddafi había volado un aeropuerto internacional con toda la gente adentro. Eso lo desmintió, por cierto, Telesur. Y así ha venido conquistando la mediática internacional en función de sus acciones. Yo creo que Venezuela, el continente, los pueblos del mundo han venido reflexionando y uno observa cómo en áreas como en el Medio Oriente, como en África, como en Europa, donde no hubo consenso para ese es otro proceso que indica que no hay unidad de acción entre los aliados de Estados Unidos, no hubo consenso para reconocer a Guaidó. Incluso porque se habla de la Unión Europea, que Correcto. La Unión Europea está respaldando a Juan Guaidó, pero hay países que forman parte de la Unión Europea que no lo respaldan. Claro, pero como bloque, que era la intención, propiciar ese apoyo no se pudo, porque hay 5 o 7 países que no están de acuerdo con eso. Entonces, uno observa cómo viene brotando la solidaridad internacional a favor de Venezuela. Eso quiere decir... O sea, que pudiéramos decir que además de librarse en las redes sociales, como bien plantea usted, esa arremetida que hay que emprender contra las denominadas fake news o noticias falsas, esa campaña que ha sido diseñada para mostrar, digamos, un escenario adverso de Venezuela, también se está librando la batalla en la arena internacional, en la arena diplomática. Que ha sido determinante en este momento, porque si Estados Unidos hubiese conseguido los consensos necesarios, a lo mejor estuviéramos observando en estos momentos todos los movimientos militares que indican un proceso de esas características. Pero se pueden utilizar varias rutas, varios caminos para eso. O sea, acuérdate que Estados Unidos se ha saltado la legalidad internacional, la diplomacia, y ha recurrido a la intervención militar directa sin los consensos necesarios algunas veces, y pudiera generar cualquier falso positivo en la frontera venezolana que le permitiera abrir una endija para un proceso de confrontación. Y ahí tenemos una Colombia que en términos territoriales es una base militar de Estados Unidos, ¿no? Con 9 o 8 bases militares. Y bueno, y tenemos los cambios políticos que se han venido generando en el continente latinoamericano. Brasil, tenemos a Macri allí en Argentina con una problemática bien profunda, bien seria, sin bloqueo y sin nada, con una crisis peor que la que tenemos nosotros. Y de la que muy poco se habla, por eso es que la traemos de colación en la agenda abierta. Correcto, en nuestro segundo tema. Lo invitamos a que se mantenga con nosotros. El otro aspecto es que, bueno, Estados Unidos necesita asegurar su patio trasero. Ha venido trabajando en eso, ha logrado éxitos importantes en cuanto a la retoma de su patio trasero, porque observa cómo países como Rusia, como China, como Turquía, como la India, se vienen generando procesos de esa multipolaridad que hablaba el comandante Chávez, ¿no? Cómo vienen apareciendo polos de poder en diferentes áreas. Y Estados Unidos necesita asegurar las potencialidades energéticas que tiene el continente en minerales raros, para desarrollos tecnológicos, el agua, la biodiversidad, el gas, el uranio, el oro que está presente. Y no es que estas potencias como Rusia y China no necesiten esos recursos, también lo necesitan. En gran medida lo tienen dentro de su extensa área territorial. Y por otra parte, cuando la necesitan de otras naciones, lo hacen sobre la base de la complementariedad, a diferencia de la política estadounidense, que es una política extractivista. Extractivista y que deteriora, no aporta nada al desarrollo de esos países. Uno observa cómo China, como tú lo acabas de decir, una necesidad energética para 1.350.000 habitantes, ¿no? Para ver,
No, son más de 1 millón, mucho más de 1 millón. No, son 1.350 millones de habitantes, ¿no? La necesidad energética que se desprende. ¿Cómo ha actuado China en la relación económica energética con Venezuela? ¿No? De complementariedad, de sobre la base solidaridad, de de su filosofía asesoramiento. de ganar, ganar. Correcto, ¿no? Como ha desarrollado esa ruta de la seda hoy por todo lo que el continente, por varios continentes. Y todo esto ha formado parte también de esa campaña para deslegitimar a estas potencias. No vamos a catalogarlas socialistas, bueno, en el caso de China sí, pero Rusia, digamos que mantiene una actitud más progresista hacia el progresismo. Se escucha, se lee en redes sociales que con ese asesoramiento y ese apoyo de Rusia y China, también está Cuba incluido en ese saco, para la derecha, lo que hace es que, o sea, son como prácticamente los causantes de la crisis que se vive en Venezuela. Estoy utilizando términos de la derecha. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay una campaña para deslegitimar a estas potencias pujantes. En el proceso geopolítico mundial, Estados Unidos, vuelvo y te repito, quiere asegurar su continente y genera ese tipo de opinión que ha tenido eco importante en las oligarquías de este continente que mantienen relaciones económicas con China, ¿no? Entonces, la idea es cómo desplazo a Rusia, cómo desplazo a China, y cómo logro, con todo lo que ha sucedido en el continente, con toda la judicialización judicialización de la política. De la política, con Correa, con Cristina, con Lula, ¿no? ¿Cómo evito que esos liderazgos retomen la dirección de los movimientos políticos y sociales en sus países? Ese es con la intención de mantener esa política de control y dominio en un juego que se viene dando a nivel mundial, donde aparecen otros países con capacidad militar, capacidad financiera, capacidad económica, capacidad de producción de bienes y servicios, cosas que a Estados Unidos en estos momentos se le dificulta ese proceso. Siempre me gusta preguntarle a los venezolanos que visitan los estudios de Telesur para hablar justamente de Venezuela, ¿cómo ve Venezuela hoy? O sea, usted que viene de la calle. Mira, yo creo que nosotros estamos logrando vencer al principal ejecutor del plan de Estado, de golpe de Estado en Venezuela, que es Estados Unidos. Guaidó se ha convertido en un globo que se viene desinflando, ¿no? Y eso va a tener unas repercusiones importantes en el mundo. Por eso es que Estados Unidos hoy en el Consejo de Seguridad propone que presione o que apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU una fecha de proceso electoral, porque ya sabe que no tiene consenso mundial para la acción militar. ¿Está librando una carrera contra reloj Estados Unidos? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque acuérdate que en el Consejo de Seguridad existe el veto. Francia, creo que Japón. 5 potencias que forman parte del Consejo de Seguridad. 5 potencias que fueron las que confrontaron la Segunda Guerra Mundial. Entonces, allí se está generando, como tú lo acabas de decir, la vigencia política de la acción mundial de Estados Unidos con relación a las políticas que desarrolla contra los países que no están que no son sus nuevas colonias. Entonces, esa dinámica está sucediendo y los venezolanos, no solamente los chavistas, nos hemos dado cuenta de que ha sucedido cuando Estados Unidos habla de ayuda humanitaria en Irak, 1 millón de muertos, en Siria, en Libia, donde mataron a su presidente, y lo que actualmente está sucediendo en esos países que ellos fueron a ayudar, y lo que ha sucedido es que desintegraron el Estado-Nación en Libia. En Libia hoy hay 5 o 7 grupos que dominan ese territorio. Está fragmentado. Está fragmentado. Prácticamente balcanizado. Ahora, estas oligarquías creen que lo que va a suceder aquí en Venezuela va a ser diferente a lo que va a suceder, a lo que ya ha sucedido en esos otros continentes. De ahí surge una pregunta que también me gusta mucho formulársela a los venezolanos, o sea, sobre todo personas con este perfil analista que tiene usted. ¿Por qué creen eso? Chicos, si yo veo en las televisiones... ¿Qué les hace creer que va a ser diferente? Yo no sé de verdad qué les hace creer.
porque las realidades que están presentando todas las televisoras en sus informadores, en sus programas de información, uno ve la fotografía, ve los niños despedazados en el territorio, ve a las mujeres, ve a las personas mayores, ve cómo han devastado ciudades completas, cómo han destrozado escuelas, hospitales, industria. ¿Por qué va a ser diferente en Venezuela? Cuando el objetivo central de Estados Unidos es destruir los estados-nación en todo el continente. A Estados Unidos no le interesa un continente ordenado, con sus estados-nación, con sus ejércitos, con su sociedad organizada. No, todo lo contrario. Le interesa todo lo contrario. Y estas oligarquías creen que eso no va a suceder aquí y que ellos van a seguir gobernando y dirigiendo tranquilamente. Realmente. La oligarquía que ayudó a Pinochet a dar el golpe de Estado, luego Pinochet la liquidó. Los partidos de derecha que ayudaron a Pinochet y que apoyaron esa dictadura, los liquidó. Eso va a pasar aquí en Venezuela. ¿Dónde están los líderes de la derecha que auspiciaron la invasión en Irak, en Libia, en Afganistán? ¿Dónde está ese sector social que apoyó eso cuando el país está en guerra, convulsionado? Pero no solo son los sectores oligárquicos los que piensan eso. Hay, digamos que un sector de la sociedad venezolana de clase media que también lo piensa. No, sí. Tú vas a los supermercados de la clase media y escuchas esas barbaridades. Mire, que se va a dar la invasión este fin de semana, como un evento folclórico, festivo, cuando uno observa cuáles son los resultados de esos procesos que se vienen dando en otros países. A lo mejor si no tuviéramos esa información, si no tuviéramos las gráficas, si no tuviéramos los videos de esos sucesos, no pudiera ser así. Pero como dice el pueblo común venezolano, ayer un venezolano atravesando el puente hacia Colombia decía, bueno, pero es que la gente cree que las bombas van a caerle a los chavistas nada más, cuando la realidad es otra, cuando esos son procesos indiscriminados, porque ¿qué le interesa a Estados Unidos? Sencillamente habrá intervención sin bomba. Sí, eso no se lo cree nadie, porque mira, ¿cuál es un eje fundamental de una intervención militar? Es desesperanzar a los pueblos, quitarle toda esperanza posible. Por eso es que te destruyen los centros de alimentación, los hospitales, las universidades, los centros industriales. Te dejan devastado el país para que la moral, el espíritu de ese pueblo no se levante nunca más. Y eso ha venido sucediendo. Y se crea una diáspora de emigración que perturba la vida de otros pueblos, pero después no se hacen responsables de eso, como sucedió con Libia y como sucede con el Mediterráneo, que se ha convertido en una de las tumbas más grandes de este mundo, de emigrantes del continente africano y de todo ese continente, el mundo árabe. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que los venezolanos debemos reflexionar. Tal cual. Los venezolanos tenemos que darnos cuenta de que independientemente de las contradicciones que tengamos, no podemos arriesgarnos. Ningún sector social puede arriesgarse a llegar al extremo de decir, como lo dijo ese muchacho, presidente de la Asamblea Nacional, que en cualquier mecanismo que permita los cambios hay que aceptarlo, cuando le preguntaron si estaba de acuerdo con una injerencia militar en el país. Eso no se sabe las consecuencias de eso. Él a lo mejor tiene familia ya en Estados Unidos, como la tiene la mayoría del liderazgo de la oposición venezolana. Pero la mayoría del pueblo venezolano se va a quedar aquí. La mayoría inclusive de esa clase media se va a quedar aquí. Entonces, ¿cómo nos vamos a nosotros a poner a buscarle una solución a una confrontación interna donde después no vamos a tener poder de decisión de ningún aspecto después de esa confrontación militar? Porque ¿quién se le va a parar a Estados Unidos? Mira, ya tú interveniste, ya tú nos pusiste en el gobierno, anda, vete. Le van a decir, no, vale. Aquí viene un arrase total con todas las riquezas nuestras. Nosotros tenemos petróleo ahí, Rey, para 300 años y más. Tú sabes que cuando se perfora un coco sale la presión. Sí. Así mismo son esos pozos petroleros. Y para tú sacar lo demás se llama factor de recobro. O sea, si nosotros incrementamos el factor de recobro,
Nosotros tenemos una reserva ahorita de 320.000 millones de barriles de petróleo ahí. Podemos duplicarla, llegar a 600. Si aumentamos el mecanismo que nos permita sacar más petróleo después que se acaba la presión de eso. O sea, nosotros tenemos petróleo de ahí para 400 años. ¿Cómo los venezolanos, una cuestión que es nuestra, que tenemos gobiernos que vienen administrando esos procesos en función de las grandes mayorías, independientemente de la posición política que tienen aquí, vamos a dejar que nos administren esa riqueza? Tenemos la segunda reserva mundial de oro. Es correcto. Y pare de contar, entre otros. Y pare de contar. Entonces, ¿cómo es que no vamos a estar en capacidad de nosotros acordarnos para que esas riquezas que van en función de la mayoría de los venezolanos no las administremos nosotros y vengan otros a administrarla por nosotros? Una muy interesante reflexión, Ángel. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista con Telesur una vez más. Vamos entonces a pasar a nuestro segmento de la consulta en redes. Venezuela conserva un respaldo mayoritario de Naciones Unidas frente a los planes intervencionistas que fomenta Estados Unidos. ¿Por qué? Un 71% ha dicho hasta el momento que la ONU exige respeto y paz. El 10% dice que no confían en Trump y el 19% Estados Unidos tiene la razón. Bueno, pues se lleva prácticamente una larga lista, una larga cola, para decirlo con más propiedad, la primera de las tres opciones. Usted puede seguir participando, como también le invito a que se entere de lo que está pasando en materia deportiva con nuestro colega Fernando Núñez. Ya está listo en nuestro estudio, Fer. Cuéntanos mucho más. Buen día, Rey. Sí, tenemos que hablar de noticias deportivas, en este caso del ciclismo. Vamos a contarles justamente todo lo que está sucediendo en Colombia, porque ya todo está listo justamente para que este martes arranque el Tour Colombia 2.1 y la atención se la lleva el duelo entre el colombiano Nairo Quintana, Nairoman, como le conocen a este hombre de Boyacá, y el británico Chris Froome, que va a estar allí en las pistas colombianas. El Tour de Colombia, que inicialmente nació con el nombre de Vuelta a Colombia Oro y Paz, se disputará hasta el próximo domingo en el montañoso departamento de Antioquia, al noreste del país suramericano, y la atracción gira en torno a la rivalidad entre Quintana y Froome, además de la presencia de otros grandes pedalistas del ciclismo colombiano como lo son Rigoberto Urán, Fernando Gaviria, Sergio Luis Henao y Egan Bernal, quien se alzó justamente con el título en la anterior edición. El evento, que cuenta con el aval de la Unión Ciclística Internacional, tendrá unos 168 pedalistas de 28 equipos de 30 países, quienes esperan ya en Medellín, capital de Antioquia, el comienzo del Tour Colombia, cuya primera etapa será una contrarreloj por equipos de 14 kilómetros, así que estaremos bien pendientes del desarrollo de esta Vuelta a Colombia Oro y Paz, la 2.1 en este caso. Nos bajamos de la bicicleta, vamos a hablar de otra disciplina, en este caso del atletismo. Este lunes se confirmó la asistencia de la colombiana Caterine Ibargüen y la venezolana Yulimar Rojas en los venideros Juegos Panamericanos de Lima 2019. La organización deportiva panamericana, ahora conocida como Panam Sports, detalló que ambas atletas, quienes son actualmente las máximas estrellas del salto triple femenino, serán protagonistas de una nueva batalla similar a la que vienen celebrando desde hace varios años, con victorias para cada bando. Una batalla que también había nacido en las pistas olímpicas en Río 2016. Recordemos que Rojas regresó con buen camino la semana pasada al estampar un salto de 14.92 metros en la parada de Madrid de la gira invernal, para dejar en claro sus aspiraciones a luchar con buenos resultados en el actual calendario. Ibargüen, por su parte, va a buscar en Lima defender las 2 medallas de oro conseguidas en las 2 últimas citas continentales celebradas en Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Esperando el duelo, también tendrá lugar allí en el estadio de la Villa Deportiva Nacional, el principal centro de competición de los Juegos, y esta batalla sería previa al entrenamiento o al enfrentamiento que van a tener semanas más adelante en el Mundial de Atletismo de Doha, la gran cita del año que se va a dar en Qatar. Pasamos al balompié con más informaciones sobre el trágico fallecimiento del argentino Emiliano Sala en un accidente aéreo el pasado 21 de enero. Este lunes, en Bournemouth, ciudad ubicada en la costa sur de Inglaterra, las autoridades forenses detallaron las razones del fallecimiento del argentino. El jugador perdió la vida por lesiones en la cabeza y tronco, producto del impacto del avión con el agua. A su vez, el próximo paso es lograr conseguir los permisos necesarios para llevar el cuerpo del sudamericano a su tierra natal, donde lo esperan sus familiares.
familiares. Por su parte, el Cardiff, club por el cual fue traspasado antes de la tragedia, decidió cancelar sus acciones debido a que no se encuentran en las condiciones necesarias para volver a los entrenamientos, mientras que el Nantes de Francia retirará el número 9 en honor al sudamericano Emiliano Sala. Y en más noticias del fútbol, hablamos justamente de que hoy, 12 de febrero, volverá a la competencia más bonita del fútbol europeo con los partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, donde 16 equipos buscarán mantenerse con vida en su camino para la final que se jugará en el Wanda Metropolitano de Madrid. Vemos justamente los cotejos del día de hoy. La Roma italiana se estará enfrentando al Porto Luso a las 4 de la tarde, Estadio Olímpico, mientras que el Manchester United enfrenta al Paris Saint-Germain. Por su parte, allí en este caso eso va a ser en el Old Trafford. Ya otros partidos para el miércoles, el Tottenham Hotspur estará viéndose ante el Borussia Dortmund, mientras que en este caso el Ajax estará enfrentando al Real Madrid, allí precisamente en el Amsterdam Arena. Es parte de la información deportiva, Rey, que manejamos, por supuesto, en este momento. Seguramente tendremos más en vivo a las 11 de la mañana en Deportes Telesur. Así será, Fernando. Muchísimas gracias. Entramos corriendito a nuestro segundo tema. El tiempo ya va en nuestra contra. Una comisión del Fondo Monetario Internacional llegó a Argentina para evaluar el plan económico acordado por la entidad financiera en 2018, en medio de una inflación elevada y aumento del precio del dólar respecto al peso argentino. La misión del FMI busca auditar el cumplimiento del programa económico que mantiene con el gobierno de Mauricio Macri, con el fin de decidir si habilita un nuevo desembolso del préstamo pactado con la entidad financiera por casi 57.000 millones de dólares. En esta tercera revisión del acuerdo, el FMI evaluará exhaustivamente el cumplimiento de los ajustes y recortes económicos del gobierno de Macri, condición establecida para otorgar el desembolso. Ante esta situación, las políticas económicas de la administración argentina han sido rechazadas con masivas protestas que denuncian la imposición de tarifazos, así como la pérdida de la soberanía del país en favor de los intereses financieros. Durante la permanencia en el país suramericano, la comisión del FMI sostendrá reuniones con asesores financieros y políticos para determinar la evaluación en torno a las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo mes de octubre y así determinar una posible sucesión de Mauricio Macri que garantice la continuidad de la política neoliberal en Argentina. Esta mañana analizaremos el impacto que el acuerdo con el FMI ha tenido en Argentina, socavando su independencia financiera, acompañada de condiciones ligadas a la reducción del déficit fiscal, que implican además pérdidas del poder adquisitivo del salario, reducción del empleo público, así como un enfriamiento de la actividad económica doméstica. Revisamos portales, comenzamos con el comercio. Deuda se acerca al 97.7% del Producto Interno Bruto del país, es la más alta de la región. Está hablando de la Argentina, que aumentó su deuda externa en el segundo trimestre de 2018, llegando a un 77.4% del PIB de ese periodo, según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Me refiero a la CEPAL. La deuda pública nacional bruta, dicen, pasó del 57.1% en 2017 a 77.4%, como le decía, en el segundo trimestre del año pasado. Con esto Argentina pasa a tener, escuche bien, no es Venezuela, como se dice por ahí, Argentina pasa a tener la deuda pública más alta de los países de América Latina. Tenemos más, el portal de la BBC. Sí, la BBC, ella misma que viste y calza. Deuda en Argentina, cómo el país se convirtió en el más endeudado de América Latina. Esto se traduce en que la nación alcanzó una deuda pública del 77.4%, como le planteaba, del Producto Interno Bruto en el tercer trimestre de 2018. El porcentaje de deuda incluye el primer desembolso del préstamo del Fondo Monetario Internacional de unos 15.000 millones de dólares el pasado junio. Pero se espera que la deuda del país siga creciendo en los próximos préstamos que recibirá del organismo internacional. Lo trae la BBC. El perfil, las claves de la negociación del gobierno con el FMI, eso que está pasando en este minuto en la Argentina. La Casa Rosada necesita garantizar la llegada de fondos y limitar el techo del dólar para evitar una corrida cambiaria a mitad de año.
Lo que busca la Casa Rosada es reducir el techo de la zona de no intervención para dar el mensaje al mercado que el dólar no se va a disparar a mitad de año a medida que se aproximen las elecciones de agosto y octubre. El otro tema sensible de debate es la inflación. Desde el gobierno trabajarán para definir con el FMI la monetización de las compras de dólares que hace el Banco Central. Vamos ahora a ver contextos. Afectación de la deuda que el gobierno de Mauricio Macri adquirió con el Fondo Monetario Internacional. Esto implica directamente en qué? Bueno, poca inversión pública, menos recursos para provincias, aumento en tarifas de servicios, disminución y eliminación de subsidios. Pero tenemos también, en consecuencia, ¿qué se resaltan? Bueno, pues algunas exigencias del organismo crediticio al no cumplir con las revisiones del préstamo que se implementa. Recortes jubilatorios, reducción de pagos e indemnizaciones por despido, reducción de los trabajadores en negociaciones paritarias, la reducción presupuestaria en educación y salud, otras áreas sensibles vinculadas a políticas sociales. Edgardo Esteban, nuestro compañero desde Buenos Aires, nos tiene la actualización. Saludos, Edgardo. Cuéntanos, ¿qué está pasando? Buenos días, te saludo y también saludamos a toda la audiencia de Agenda Abierta. Y como bien decís, desde ayer se encuentra aquí en la República Argentina este equipo del Fondo Monetario Internacional encabezado por Roberto Cardarelli, quien está a cargo del caso argentino, lo que significa este crédito por 57.000 millones de dólares que ha otorgado la entidad internacional para que Argentina pueda de alguna forma tratar de salir de la crisis a partir de las políticas económicas que está implementando el gobierno de Mauricio Macri, que realmente han fracasado en lo que significa esta crisis y esta inflación galopante que está teniendo el país desde que llegó al poder en el año 2015. Desde esa perspectiva hay un severo control en función justamente de lo que significa esta posibilidad de una tercer cuota de estos créditos que está dando el Fondo Monetario Internacional. En este caso sería en el mes de marzo por 11.000 millones de dólares y a partir justamente de las exigencias que está teniendo esta entidad en lo que significan los ajustes y que sin duda el gobierno de Mauricio Macri trata de cumplir a rajatabla. Lo que ha generado también ese repudio generalizado por los referentes de los partidos de la oposición, movimientos sociales, también referentes de las distintas centrales obreras que están cuestionando esta presencia de esta administración del Fondo Monetario Internacional que de alguna forma maneja la economía de Argentina. Ayer el dólar volvió a treparse después de varios días que no tenía ningún tipo de injerencia, pero esta expectativa y esta atención que genera justamente la presencia de los referentes del Fondo Monetario Internacional marca justamente una situación de inquietud que también se vio volcada en la zona financiera, es decir, en el mercado financiero, en donde también las autoridades del Fondo Monetario Internacional anticiparon que se van a reunir con sectores de las finanzas, con productores, con empresarios y también con algún sector de la oposición que quiera acercarse justamente a dialogar y a marcar justamente esta situación compleja que vive la Argentina y estas explicaciones que tiene que darle el gobierno de Mauricio Macri en función del ajuste que exige por este crédito de 57.000 millones de dólares que tendrá que pagar la Argentina en 36 meses. Es decir, que hay mucha expectativa en todo lo que significa estas reuniones y esta semana importante para lo que significa el Fondo Monetario Internacional, esta posibilidad de crédito, pero también este repudio generalizado que ha generado justamente la presencia de estas autoridades de la entidad internacional aquí en la República Argentina. Muchísimas gracias, Edgardo, por esta actualización. Pasamos al análisis. Lionel Stiglitz, economista, dirigente del Partido Piquetero, nos acompaña en esta ocasión. ¿Cómo está, Lionel? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamado. Muy buenos días. Lionel, ¿cuán oportuna o cuán inoportuna es esta visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina para evaluar cómo se está cumpliendo el plan de tarifazos? Bueno, es una visita repudiada por el pueblo argentino. El FMI es el gendarme económico y financiero hoy del país. No hay una política soberana en materia económica en Argentina. Y como bien planteaban en el informe de apertura, todo el plan económico que se está desarrollando en Argentina bajo la batuta del Fondo Monetario implica una destrucción de la economía argentina, porque tenemos este combo letal de tarifas en dólares altísimas que se están llevando hoy el 26% del salario mínimo, tarifas que también afectan gravemente a la industria nacional, al mismo tiempo un mercado destruido porque no hay poder de compra y la avalancha importadora está destruyendo un montón de
de sectores de la producción argentina. Y una tercera bala que ha sido el tiro de gracia de la producción en los últimos meses, que son las altas tasas de interés. El Banco Central subió el año pasado las tasas de interés al 74%, actualmente fueron descendiendo, pero hoy siguen arriba del 45%, con lo cual una empresa para descontar un cheque o para tener capital de trabajo tiene que pedir un préstamo al 60-70% cualquier banco. Y por lo tanto tenemos una situación donde es imposible que se pueda desarrollar cualquier tipo de emprendimiento o producción en el país. Por eso vimos hace un mes, en diciembre, una caída de la industria interanual del 14,7%. Estamos hablando de decenas de miles de despidos, de miles de empresas que están cerrando, y por lo tanto vamos a una situación recesiva cada vez mayor. ¿Cuán oportuna o inoportuna es esta visita del Fondo Monetario Internacional para evaluar el proceso de la aplicación de políticas conocidas popularmente como plan de tarifazos del gobierno de la Alianza Cambiemos? Porque no podemos dejar pasar por alto que estamos en un año electoral donde se decide el todo por el todo, ¿cierto? Así es, el FMI ha apostado muy fuerte por la posibilidad de que Macri reelija. Por eso cambiaron la fecha en que ingresan los préstamos. Y eso es una decisión que ha tomado el fondo porque ellos mismos saben, así lo han dicho sus técnicos en los informes, que la deuda argentina no es sostenible en el mediano plazo. A partir del año que viene se va a imponer una renegociación en los términos del fondo. Y lo que viene a hacer hoy el fondo es revisar, como decía Edgardo antes, el techo de la banda de no intervención, o sea, a partir de qué montos el gobierno puede salir a vender dólares para contener una próxima corrida cambiaria, y el problema del déficit cero. Esto es muy importante porque la condición que tiene el Fondo Monetario Internacional para seguir desembolsando los préstamos es que no haya déficit fiscal del gobierno de Macri. Ya queda claro que el gobierno de Macri va a fracasar porque la recesión y la crisis económica obviamente tira abajo la recaudación y por lo tanto no va a ser posible que se alcance el objetivo del déficit cero. Con lo cual es muy probable que el Fondo Monetario Internacional tenga que darle un perdón, un waiver al gobierno para que pueda tener los desembolsos siguientes. Con lo cual el Fondo Monetario Internacional está viniendo a blindar a Macri porque es el único apoyo que tiene el gobierno de Macri hoy, el Fondo Monetario y el dinero que puede ingresar desde el exterior. Aquí no le apoyan los sindicatos. Un perdón que le pudiera dar el Fondo Monetario Internacional, un perdón que le pudiera dar el Fondo Monetario Internacional a Macri, ¿cómo se traduciría esto en la práctica? Bueno, concretamente el gobierno lo va a tener que solicitar cuando ya quede claro en los números que lo que dicen hoy todos los analistas, que es que no se va a cumplir el déficit cero. Debería pedir el waiver, que es el perdón formal al programa que firmó con el Fondo Monetario, y el Fondo Monetario debería tomar la decisión de seguir financiando al gobierno más allá de que no pueda cumplir con el objetivo del déficit cero. Y obviamente esto va a ser también un momento para que presionen aún más por las reformas laborales, antiobreras y en contra de los jubilados, la reforma previsional que el Fondo Monetario está reclamando y todas las reformas laborales que el Fondo y el gobierno están tratando de hacer pasar contra la presión de los trabajadores e incluso de los empresarios pymes que no quieren estas políticas de flexibilización. Lionel, 1.000.000 de gracias por esta participación en la Agenda Abierta de Telesur, por aclararnos desde lo económico qué impacto social pudiera tener esta visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina. No, muchas gracias a ustedes. Hasta muy pronto. Lionel Stiglitz, economista, dirigente del Partido Piquetero, nos acompañaba. Vamos a continuar con nuestra agenda abierta. Le decíamos, tenemos en redes, se lo planteaba también como invitándolo a esta emisión de la agenda abierta. Vamos a hablar del séptimo arte. Para eso, un adelanto en el siguiente tráiler. Gaza.
La película Gaza, una mirada a los ojos de la barbarie, ganó el premio Goya 2019 al mejor cortometraje en España. Se trata de un film que aborda en poco menos de 20 minutos el conflicto que surgió en 2014 en la Franja de Gaza, donde el ejército israelí bombardeó y masacró a toda la población y territorio palestino. Los productores recogen el testimonio de diversas personas y componen con ellos una denuncia implícita de la vulneración de los derechos humanos que sufre diariamente la población palestina en la Franja de Gaza, además de la situación de bloqueo y posguerra en la que tratan de sobrevivir. Por su contenido de denuncia, la película fue censurada en varias partes del mundo. Obviamente Israel ha estado detrás de los intentos de censura de muchos de ellos. Ha intentado censurarlo en festivales, en algunos incluso lo han conseguido, ya estando incluso seleccionados, algo que es absolutamente inédito, ¿no? Que ya seleccionado un documental se retire. Han intentado censurarlo también en las salas de proyección y es verdad que gracias a la valentía, ¿no?, de las personas que llevaban estas salas, al final hemos podido proyectarlo. Pero este no fue el único galardón que se llevó la obra. Gaza ha recibido distintos premios, como el Picasso al mejor cortometraje español en el Festival Internacional de Cine Solidario de Guadalajara, en el Festival de Cine de Castilla-La Mancha y también en el San Fernancine de Madrid. Carles Bover Martínez y Julio Pérez del Campo, directores y productores del film, han agradecido este reconocimiento y dedicaron su obra a la lucha palestina, a aquellos que están y los que no están. Hoy, en Agenda Abierta, hacemos foco a las denuncias que se multiplican en el mundo, al apartheid y a la guerra promovidos por el Estado de Israel. Vamos justamente a dialogar a continuación con Carles Bover Martínez, director de este documental cuyas imágenes estábamos observando. Realmente muy conmovedora. Carles, bienvenido a nuestro espacio. Tuve la oportunidad de ver el documental. Un documental que lleva por título Gaza, pero yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle si muy bien pudiera llevar el título de Gaza censurada. Hola, bueno, primero de todo muchas gracias por invitarme y por dar este espacio a dar voz a lo que comentamos en el documental. Y sí, la verdad es que es algo que sabíamos y estábamos preparados para ello, porque realmente la historia y los testimonios que íbamos a mostrar sabíamos que contaban con el silencio de la comunidad internacional, porque tampoco esperábamos estos tipos de censura tan flagrantes como los que nos estamos encontrando ahora, incluso con la propia nominación o el premio Goya, que es una cosa totalmente popular y conocida a nivel español, y aún así hemos recibido una serie de censuras que no han hecho más que difundir mucho más la historia y hacer que se multipliquen las proyecciones alrededor del Estado español. Carles, ¿quién está detrás de esta censura? Bueno, como comentó mi compañero Julio, hemos recibido de todos lados, por parte de algunos festivales, de los cuales sabemos que no se trata ya de tampoco un corte creativo, porque puede ser peor o mejor el cortometraje, sino por, de alguna manera, certámenes o concursos que dependen de instituciones públicas. En el caso de Reino Unido, fue un ayuntamiento que tuvo que pegar un toque al festival para que retirara nuestra selección y no compitiéramos ni se proyeccionara en su ciudad. Y por otro lado, en salas de cine, los cuales directamente nos han comunicado los organizadores que han recibido llamadas bien por la Embajada de Israel en España o por presiones de otro tipo de agrupaciones, en las cuales les invitaban directamente a cancelar esta proyección y a no difundir este tipo de contenidos. ¿Qué contiene el documental Gaza que tanto molesta a quienes protagonizan este acto de censura? Yo creo que lo que mostramos básicamente es una vulneración de derechos humanos vergonzosa, la cual se ha tratado de silenciar desde el momento en que cayeron la bomba ese verano de 2014 sobre la franja y que a día de hoy siguen cayendo. Es un bloqueo el que sufre la población gazatí y una realidad de posguerra y destrucción que poco se conoce en los medios de comunicación generalistas y a las cuales les hemos dado voz a través de la cultura. Eso yo creo que ha sido lo que les ha hecho un poco más daño y avergonzarse,
dado que ya no se trata de aparecer en un noticiario en el cual al día siguiente la gente por desgracia se olvida porque aparece otra realidad horrible a la que darle voz, sino que a través de la cultura hemos conseguido llegar y hacer reflexionar a muchos espectadores y gente que ha consumido estas historias de una manera totalmente diferente a la información que estamos acostumbrados a recibir. Hablemos entonces del premio. Carla, ¿cómo llega a sus manos? ¿Cómo lo reciben en medio de este contexto? Bueno, para nosotros el simple hecho de contar con la nominación ya fue un premio en sí mismo, porque sabemos que es donde realmente se valora el trabajo que hay detrás, y el cual aprovechamos esta campaña de los premios Goya para difundir al máximo la obra, ponerla en abierto en Internet y que se pudiera proyectar en todos los sitios donde nos lo pidieran, y ese era el principal objetivo cuando hicimos el documental, hacer llegar esas historias al máximo de gente posible y que realmente la sociedad vea a los ojos. Y que al final con este premio lo único que hemos conseguido es dar mucha más voz a estos testimonios, alargar la vida de la difusión del cortometraje, y realmente ha sido espectacular contar con este altavoz que por nuestra parte no hubiéramos conseguido. ¿Hacia dónde piensan ir de ahora en más con el documental? Habiendo pasado por estos sinsabores de la censura, ¿no? Pero también habiendo vivido la gratificación que le otorga a todo ser humano el obtener un premio de esta categoría. Sí, la verdad es que es un orgullo personal enorme, pero como bien te decía, lo más importante es el efecto que causa en el propio cortometraje, en la historia que contiene. Y gracias a este premio nos vamos encontrando con decenas y decenas de centros culturales, salas de cine o incluso televisiones que nos están llamando porque quieren realmente programar y proyectar el documental, y no solo ya de una manera como difundirlo, ya que hemos dicho que se puede ver en Internet de manera gratuita, sino para ir un paso más allá, y es generar coloquios posteriores donde se genere debate y realmente se debata y cree conciencia en la sociedad, que es el fin principal de este documental. Carlos, 1.000.000 de gracias por estas reflexiones para la agenda abierta de Telesur. Siempre son bienvenidos. Muchísimas gracias a vosotros. Carlos Boger Martínez, el director del documental Gaza. Ya en los minutos finales de nuestra edición vamos a repasar la pregunta que teníamos montada en redes. Vamos a comenzar con Venezuela. Venezuela conserva un respaldo mayoritario de Naciones Unidas frente a los planes intervencionistas que fomenta Estados Unidos. Le preguntábamos por qué. El 74% dice la ONU exige respeto y paz, el 10% no confían en Trump y un 16% dice Estados Unidos tiene la razón. Gana la primera opción por el momento. Usted puede seguir interactuando con nosotros. Recuerde que tiene una duración de 24 horas esta encuesta en redes sociales. La segunda, Argentina, en pleno año electoral, Mauricio Macri sigue endeudando al país con ayudas, entre comillas, del FMI. ¿Cuál podría ser la reacción popular en las urnas? 0% dice el pueblo va a aguantar la deuda, obvio. 17% dice Macri saldrá vencedor, y un 83% abrumador, vamos a utilizar aquí este adjetivo que bien vale la pena citar en esta ocasión, es el fin de la era Macri. Bueno, vamos a esperar a las elecciones a ver qué sucede. De Gaza estábamos hablando, ese documental que ha sido censurado, pero que, amén de la censura, ha logrado el reconocimiento del séptimo arte. Con imágenes de ese documental vamos a despedir hoy nuestra emisión. A usted muchísimas gracias por estar con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.